hay que respetar el procedimiento, hay que respetar las atribuciones que los entes del sistema judicial dominicano tienen, comenzando con el mismo Ministerio Público. Ahora bien, eso debe de ir acompañado, como bien establece la Constitución, el ejercicio de esas facultades constitucionales que los entes del sistema judicial tienen, va acompañada de dos premisas fundamentales que también son constitucionales. En primer lugar, el precepto universalmente aprobado de presunción de inocencia. Claro. Eso es sagrado en un Estado de Derecho, sagrado. Y en segundo lugar, el debido proceso, lo que le llamamos los constitucionalistas la tutela judicial efectiva. Eso significa que la combinación del ejercicio de las atribuciones, en este caso que tiene el Ministerio Público y que la está evidentemente poniendo en práctica, es lo que estamos viendo, más el tutelar judicialmente los procesos y además procurar siempre garantizar el principio de inocencia, es lo que nos va a llevar finalmente a que todos estos procesos lleguen a un buen puerto. Gracias por acompañarnos. Este es el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Vamos a recibir a nuestro primer invitado, Ulises. Así es. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Luego de este resumen noticioso, el doctor Henry Merán nos visita en la mañana de hoy. Él es miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Además, es un conocedor de la persecución del delito en la República Dominicana, ex legislador y sobre todo que ha llevado la voz cantante de la parte opositora de la Fuerza del Pueblo. Henry, gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerte. No, el honor es mío y el placer. De verdad que en los minutos que llevo acá me estoy deleitando con el nivel del debate de ustedes y las distinguidas damas también que forman parte de este panel. Gracias por la invitación. ¿Cuál es su percepción, doctor, de todo esto que ha estado ocurriendo en el país en las últimas horas, sobre todo todas estas luchas entre las fuerzas del Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno a través de la Policía Nacional, porque no deja de ser un órgano opresor, pero que pertenece, por lo menos en estas circunstancias, al Partido Revolucionario Moderno, las imputaciones que hace el Ministerio Público, los señalamientos que hacen los miembros del PLD en el sentido de que se trata de una persecución política? Así, rápidamente, ¿cuál es su percepción de todo este drama? En primer lugar, tenemos que partir del hecho que estamos en un año preelectoral. Exacto. A las puertas del inicio de la pre-campaña, que según la ley 3318 se establece que el tercer domingo de julio inicia legal y formalmente la pre-campaña electoral. Desde luego, en la República Dominicana este periodo siempre se ha venido adelantando y en este caso todavía más. Por lo tanto, están comenzando a confluir, a converger una serie de elementos en el debate político nacional que no podemos desconocer jamás, que también tienen que ver e inciden en el aspecto electoral. A partir de ahora entendemos que los ánimos, desde el punto de vista del debate político, se seguirán caldeando, sin duda. Exacto. Parece ser que se avecina un proceso electoral de unos niveles de confrontación importante, donde nosotros, a título particular y desde la misma Fuerza del Pueblo, hemos estado siempre procurando, hemos estado siempre propiciando que el nivel del debate político en la República Dominicana sea más eficiente, efectivo y decente posible. Nosotros tenemos, los dirigentes políticos, que prestarle atención a los niveles de confianza que el pueblo dominicano debe de tener sobre nosotros, de la responsabilidad pública que tenemos frente a todo el electorado dominicano y sobre todo la clase política debe de tender siempre a moderar el discurso, a procurar un debate de calidad y altura, de propuestas. Desde luego, la confrontación en la actividad política es la sangre que la mueve. No hay actividad política sin confrontación. Sobre todo, Henry, la sangre dominicana. Sí, porque la actividad política es parte del diario vivir de la República Dominicana. Exacto. Incluso dirigentes políticos con los que nosotros hemos compartido de otros países, sobre todo
europeos, cuando ven el nivel de debate político y el día a día de la actividad política dominicana, tienen la percepción de que el pueblo dominicano vive constantemente pendiente a los temas políticos, esté o no esté en campaña. Y en gran medida es así. Eso es ventajoso para la democracia, sin lugar a duda. Claro. Por eso la República Dominicana de manera indetenible sigue consolidando su proceso democrático, sigue afianzando los niveles institucionales, aunque con algunas falencias más o menos destacadas, dependiendo de la coyuntura política, como vemos recientemente, pero sin lugar a duda el debate político y la clase política de la República Dominicana yo creo que sigue madurando, y eso es lo que debemos de seguir los dirigentes políticos, sobre todo procurando, incluso desde el mismo manejo del lenguaje en el día a día de esta tierra. Eso no significa bajo ningún concepto de que haya un sector dentro de la oposición política dominicana actual que ame el caos, la violencia y que esté en contra de que se proceda judicialmente frente a aquellos que se demuestre que real y efectivamente sean corruptos. Porque se ha querido, en cierto modo, llevar a una parte de la población, esa es la impresión que uno tiene, a que piense esa parte de la población, de que con toda esta laraca, con todos estos problemas, lo que se está buscando es que no haya justicia. ¿Usted qué piensa? Yo pienso en primer lugar que el Poder Judicial y sobre todo el sistema judicial dominicano hay que respetarlo. Hay que respetar el procedimiento, hay que respetar las atribuciones que los entes del sistema judicial dominicano tienen, comenzando con el mismo Ministerio Público. Ahora bien, eso debe de ir acompañado, como bien establece la Constitución, el ejercicio de esas facultades constitucionales que los entes del sistema judicial tienen, va acompañada de dos premisas fundamentales que también son constitucionales. En primer lugar, el precepto universalmente aprobado de presunción de inocencia. Claro. Eso es sagrado en un Estado de Derecho, sagrado. Y en segundo lugar, el debido proceso, lo que le llamamos los constitucionalistas la tutela judicial efectiva. Eso significa que la combinación del ejercicio de las atribuciones, en este caso que tiene el Ministerio Público y que la está evidentemente poniendo en práctica, es lo que estamos viendo, más el tutelar judicialmente los procesos y además procurar siempre garantizar el principio de inocencia, es lo que nos va a llevar finalmente a que todos estos procesos lleguen a un buen puerto. Desde luego, tenemos también que tener claro que estos son procesos dentro de una coyuntura preelectoral, lo que significa que impactan gravemente en la dinámica del partido que tiene a sus dirigentes bajo un esquema de investigación o sometimiento. Está claro que ese partido ha reaccionado en virtud del daño que es inversamente proporcional a la coyuntura electoral que está planteándose en estos momentos. Por lo tanto, es natural que políticamente, repito, ese partido reaccione. Ahora bien, tiene que reaccionar, desde luego, enmarcado dentro de lo que establece la propia Constitución. Puede, y de hecho ha estado protestando, debe hacerlo siempre de manera pacífica, sin incidentar el orden público, y desde luego las autoridades tienen que tutelar esas protestas, garantizando con prudencia, con mesura, sin exabrupto y sin desconocimiento de la propia Constitución. ¿Usted considera que las partes se condujeron bien? No, en este último evento del fin de semana, no de ninguna manera, porque incluso cuando interviene la fuerza pública bajo las dimensiones como intervino, está claro que en el caso de la Policía Nacional no hubo una buena conducción. Si hay un consenso, no generalizado, sí, pero sí mayoritario, de que hubo un exceso policial este fin de semana cuando ocurrieron los hechos frente al local del partido, la Casa Nacional del Partido de Liberación Dominicana. Incluso la Fuerza del Pueblo de manera oportuna condenó esa acción y planteó que si bien es cierto que
la Policía Nacional está para garantizar el orden público, no puede hacer uso en exceso de esa potestad frente a una protesta, incluso en los alrededores y a lo interno de un partido político en la República Dominicana. Yo lo que entiendo es que, por un lado, perfectamente puede ese partido seguir demostrando su rechazo al proceso sin incidentarlo, evidentemente, no puede transgredir esa línea. Y por otro lado, las autoridades están en la obligación constitucional de permitir esos niveles de protesta pacífica y tutelar el que no se transgreda el orden público. Y, en el fondo, sobre todo, que el sistema judicial ejerza su rol porque estamos, en el fondo, procurando todos los partidos consolidar un Estado social democrático y de derecho. Y para que eso sea una realidad, como bien establece la Constitución del año 2010, la que promovió el presidente Leonel Fernández y que sirve de base al Estado que tenemos en el día de hoy, justamente la maduración de esa Constitución y lo que todos procuramos es que ese Estado social democrático de derecho se siga desarrollando, y tiene necesariamente que desarrollarse sobre la base del que viole la ley, sobre todo en materia de administración pública, tiene que agotar el proceso penal correspondiente de investigación y sometimiento, y que los tribunales finalmente decidan si es culpable o inocente. Verán, justamente del proceso de investigación, sobre todo en el área criminal, tiene mucha experiencia. ¿Qué se espera? Hoy se conoce la medida de coerción. Viendo, y si conoce los expedientes o algo de los expedientes, pudiera tú decirnos qué espera como jurista de esta coerción del día de hoy. ¿Qué pudiéramos esperar? Mira, sin lugar a duda, yo leí el expediente preliminar, llamémoslo así, en Derecho Procesal Penal. Bastante voluminoso. Muy voluminoso, sin duda, con muchos detalles. Estos expedientes dejan ciego a mucha gente. Sí, muchos detalles, sobre todo con una redacción tan llana y diáfana que el pueblo, cualquier ciudadano que lea el expediente, no tiene que ser un abogado, ni mucho menos, para entender fácilmente la dinámica que se da en la construcción de los hechos. Con relación a la medida de coerción, me estoy refiriendo, pronunciando como abogado, no como miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Sí, que quiero dejar eso claro. Tampoco usted tiene una bola de cristal ahora mismo. No. Bueno, pero conoce del proceso y conoce el expediente. Los jueces son soberanos. Sobre el fondo del proceso, veo que hay un expediente con elementos importantes de evidencia probatoria, llamémoslo así. A prima fase. Con relación a la medida de coerción, yo tengo como profesional del derecho claro cuáles son los criterios que definen una medida de coerción de prisión preventiva o provisional. En estos casos, no creo que estén los tipos o requisitos de la medida de coerción privativa de libertad constituidos. Porque estos son ciudadanos con un arraigo social, casi todo, una dilatada vida pública, tienen familias consolidadas, tienen un domicilio conocido, tienen una profesión conocida. No se ve a simple vista que se vayan a sustraer del debido proceso. Por lo tanto, al menos que el Ministerio Público pruebe que su libertad, que su permanencia en libertad incide o entorpece la investigación o el proceso, al menos que pruebe eso, yo diría que en buena práctica jurídica, en buena práctica procesal penal, no conlleva medida de coerción, de privación de libertad. Sería más que suficiente impedimento de salida, garantía económica, presentación periódica ante las autoridades correspondientes, en este caso ante el tribunal correspondiente, y con relación a la prisión preventiva como medida de coerción, repito, no la veo necesaria. Ahora bien, vamos a ver lo que evalúa el propio tribunal.
cómo se comporta el Ministerio Público, porque en tema de solicitud de medida de coerción, el protagonismo del proceso lo mantiene y lo tiene el Ministerio Público. Si el Ministerio Público logra probar, que pienso que es donde en el fondo se va a focalizar el Ministerio Público, en que esos investigados podrían obstaculizar, repito, o entorpecer el proceso o distraer pruebas, que es lo más grave. Si logra el Ministerio Público probar eso, pues estaría claro que la medida de coerción, de privación de libertad, podría imponerla el tribunal. Usted hablaba de la soberanía del juez. Es un poco relativo eso, porque el juez no es tan soberano como usted lo plantea, a grosso modo. El juez está supeditado a reglas de juego que establecen las leyes. Y una de esas reglas de juego es justamente la prisión preventiva. Es excepcional. Aquí se ha estado abusando permanentemente de esa alternativa, de esa medida, que es una que de manera excepcional puede ser colocada en un imputado determinado. Sin embargo, aquí se ha hecho un hábito muy tradicional y muy común y corriente colocar prisión preventiva a cualquier imputado. Sí, totalmente de acuerdo, don Félix. Yo soy de su misma línea. Se ha hecho dulce, se ha hecho de alguna manera uso y costumbre, desgraciadamente, en que la medida de coerción de privación de libertad o prisión preventiva sea justamente la más dispuesta, la más usada dentro de las medidas de coerción. Yo creo que debe ser siempre la excepción, no la regla. Exacto. De hecho, el Código Procesal Penal la trata de esa manera. Exactamente. La trata de esa manera porque nosotros tenemos un sistema de justicia penal garantista, como le llaman los penalistas en ejercicio, y por lo tanto los elementos de prueba, en este caso, que es bajo el criterio esquema que el juez decide, y las garantías del proceso hacia el procesado o el victimario, es justamente lo que define el nuevo modelo de justicia penal dominicano, y por lo tanto la prisión preventiva constituye jurídicamente la regla, no debe constituir. La excepción no debe constituir. Merán, después que le escucho en su condición de profesional del derecho, asistido también por mi apreciado amigo Francis Moya, ya entiendo como que me llegan más elementos de convencimiento del porqué de la sonrisa y de la forma de saludar del señor Castillo cuando realmente ha tenido la oportunidad de manifestarse ante la prensa. ¿Él está seguro de que no va para la cárcel? Parece ser que sí, no es cuestión de nerviosismo, como refiere nuestra querida y apreciada compañera Bianca. Pero estamos hablando de la coerción, porque la gente entiende que si no hay cárcel en la coerción es que no van a caer presos, en el fondo. El señor Castillo, cariñosamente el penco, conoce al igual que usted el asunto del manejo jurídico de este caso. Bueno, yo entiendo que sus abogados, ¿verdad?, de alguna manera le han dado unos niveles de tranquilidad, ¿verdad?, que son típicos de asesoría. Claro, es típico de nosotros los abogados llevar a nuestros clientes en materia penal a unos niveles de tranquilidad. Porque estar preso no es bueno, Merán. Y sosiego. No es agradable. Bueno, mire. O es que él también tiene una conciencia muy clara de lo que es el poder del dinero en la República Dominicana, para poner un caso. Bueno, yo creo que en este caso eso es un elemento que incidiría poco, porque permear ya al sistema judicial dominicano con ese tipo de Decía métodos, Quevedo que poderoso caballero es don dinero. Sí, pero lo decía en el siglo XVII. En el siglo XXI ya es difícil manejarse. Jesús decía en aquel entonces, amaos los unos y los otros, y sigue teniendo vigencia. Sí, así es. Siempre seguirá. Así es. Yo entiendo, o sea que hay verdades que son extratemporales. Sí, yo entiendo que vamos a esperar hoy cómo deviene el proceso, cómo se comporta el Ministerio Público, cómo se comporta la defensa. Aspiro, como aspira la fuerza del pueblo, pura y simplemente, primero, a que se respete el debido proceso y que se respete el principio de presunción de inocencia. Nosotros, como fuerza del pueblo, seguimos nuestro plan de trabajo, nuestro plan de movilización nacional,
que incluso la dirección política en su última reunión de esta semana aprobó una gran marcha caravana el próximo 1 de mayo, un día emblemático, Día del Trabajador Dominicano y del Trabajador a nivel mundial, donde la fuerza del pueblo, en compañía del pueblo dominicano que mayoritariamente está apoyando al presidente Leonel Fernández, vamos a salir a las calles de la ciudad capital. ¿Dónde será, Merán? O sea, ¿tienen un punto de partida, un recorrido establecido? Hay una comisión que está trabajando justamente en esos aspectos que están a cargo de la Secretaría. ¿Va a ser nacional o local? De gestión, en principio, no, de la local. Del Gran Santo Domingo, llamémosle. Señor Jiménez, por favor. Doctor Merán. Ya se puede hacer. Perdóneme, por favor, perdóname. No, pero no es una marcha, no es un acto proselitista. Perdóneme. ¿Verdad que no? Señor Jiménez. Señor Jiménez, es bueno aclarar eso, Merán. Perdón, Trifolio. Es bueno aclarar eso, porque la gente asume. Y la fuerza del pueblo está montando sus encuentros, sus actividades, precisamente sobre la base del secreto. Precisamente pero también por eso le ha resultado tan positivas algunas de esas actividades, pero como el caso secreto, Trifolio, de aquella que se realizó en el Conde. Explíquenos eso, pero por favor, sin caer, como quiere el señor Jiménez, de manera capciosa, que usted caiga en la indiscreción. Hay que respetar la normativa de las organizaciones políticas. Sí. Nosotros, en la fuerza del pueblo, aprobado por la dirección central y ratificado, aprobado por la dirección política y ratificado por la dirección central, hemos diseñado un plan de defensa del pueblo dominicano sobre la base de los grandes males que le están aquejando a la misma ciudadanía. Inseguridad ciudadana, altos costos de los precios de la canasta familiar, que tiene que ver con una inflación que ya resulta indetenible. No ha habido forma de que el Banco Central detenga el alza de los precios de los productos de primera necesidad. Estamos defendiendo y procurando que se rebajen, defendiendo al pueblo dominicano en procura de que se rebajen el alto precio de los combustibles, que había un ofrecimiento público del gobierno dominicano, digamos, como podría decir Jean-Jacques Rousseau, un contrato tácito social, ¿verdad?, entre el gobierno y el pueblo dominicano. El pueblo entendió que si se hacía un compromiso con él de que si llegaba el petróleo a unos niveles iba a descender, y si se elevaba de ese nivel iba a subir. Entonces, más que compromiso, la ley lo establece incluso. Bueno, pero la ley se había venido incumpliendo de manera sistemática. Entonces el pueblo creyó en este ofrecimiento, en esta oferta, y los combustibles han estado bajando por meses y no ha habido forma en que la República Dominicana baje. Bueno, la fuerza del pueblo sobre estos grandes males y otros, el desempleo, la falta de inversión pública a nivel nacional, que es garrafal, estrepitosa. Es decir, no se ve la movilización en términos de inversión pública por ninguna parte de manera puntual en muy pocos lugares. Bueno, en virtud de estos grandes males, la fuerza del pueblo ha decidido orgánicamente aferrarse y acompañar al pueblo dominicano en todas estas reivindicaciones, y a tales fines y dentro de ese esquema se enmarca la movilización histórica de jóvenes que hizo la fuerza del pueblo, que don Trifolio se acaba de referir a ella. También hicimos una movilización histórica con las mujeres en el mes de la mujer, con las mujeres de la fuerza del pueblo, y desde luego el partido como tal. Ahora, el 1 de mayo, como anunciaba, también va a marchar en una gran marcha caravana en procura de la mejoría de estos grandes males que están afectando al pueblo dominicano. No y con es motivo una marcha caravana. No, y con motivo del Día Internacional del Trabajo. Del trabajo porque también. Las marchas están prohibidas, las marchas políticas. Sin banderas, así es. Sin banderas. Apunta eso, estamos, Bianca, tú que no te preocupabas. estamos en lo absoluto. Esto tiene que ver con proselitismo electoral. Es una manera. El proselitismo electoral está prohibido. Muy inteligente. Hasta los plazos que establece la ley. Exacto. Ahora, los partidos políticos tienen derecho, fuera de cualquier proselitismo, porque
en esa actividad no va a haber ninguna consigna ni propaganda alusiva a candidatura. Eso está prohibido por la ley. Ahora, la ley no prohíbe, mucho menos la Constitución, que los partidos, en respaldo al pueblo dominicano, procuren las mejores reivindicaciones para el mismo pueblo. Por lo tanto, enmarcado dentro de la ley y la Constitución, nosotros vamos, Dios Bianca, explícale eso a los compañeros. No, está bien, es bueno que se aclare. Y es bueno, Merán, Doctor Merán. Es bueno, perdóname, que en ese marco, porque aunque se ha tergiversado o se ha hecho mal uso de la fuerza pública, en este caso de la policía, sería interesante que esa misma marcha también cuente con la protección de la policía, porque quién quita que un desaprensivo pueda venir y armar un boicot, un lío, para adjudicarle esa que se coloque una gorra, por ejemplo, verde. Es que a eso iba, los símbolos del partido. Incluso que utilice los símbolos del partido para deslucir el acto que ustedes están planificando. Pero además que tienen que usarse. Claro. Se pueden usar en la marcha. Sí, sin duda, los símbolos del lo que no puede haber es proclama ni propaganda alusiva a las candidaturas. Exacto, A a candidaturas. Ahora, mi distinguido Ulises, la Policía Nacional está obligada constitucional y mediante leyes adjetivas a proteger cualquier manifestación garantizar pública, la seguridad. a garantizar la seguridad de A eso me cualquier refiero. manifestación pública. Claro. Y las organizaciones políticas, sociales, civiles, cualquier ente que movilice ciudadanos de este tipo, pura y simplemente lo que le notifica al Ministerio Interior y Policía el día y la hora y el lugar donde se va a desarrollar. Se solicita un permiso. No es un requisito, no es un permiso, hay que aclarar bien siempre esto. Se dice permiso, pero realmente una información. Se Borren ese desinforma. concepto Una de notificación, permiso, por favor. Notificación Eso de la época de Balaguer. para que como Balaguer dice murió, Ulises, gracias a Dios. Eso no lo hizo el PLD el domingo. No es una solicitaron el notificación para que, como dice el propio Ulises, la Policía Nacional esté preparada para proteger la actividad. Así Y es. dentro de ese marco es lo que establece. Que no se Merán, vamos a desnaturalice. manteniéndonos ya en la fuerza del pueblo, en su experiencia en términos electorales. Usted es presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo. Entendemos que ustedes van a actualizar el padrón electoral de ustedes. Hablan un poquito de eso, que cómo va esa meta. Ustedes tienen una cifra determinada hacia una meta para ganar en primera vuelta. Háblanos, ilústrenos un poco. Justamente hoy, a las 11 de la mañana, el presidente de nuestro partido y futuro presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, va a asistir a la Junta Central Electoral, donde el presidente de la Junta Central Electoral y el Pleno va a recibir a la Fuerza del Pueblo en la entrega de nuestro padrón de 1.500.000 miembros inscritos. 1.500.000 dominicanos inscritos en la Fuerza del Pueblo y organizados en la Fuerza del Pueblo. Un padrón que vamos a depositar hoy justamente a las 11 de la mañana, como bien había ofrecido la Fuerza del Pueblo hace 2 meses. Nosotros en 3 meses, nosotros en diciembre depositamos un padrón en la Junta Central Electoral de 1 millón de miembros y ofrecimos ese día que en esta fecha íbamos a depositar un padrón fruto del trabajo extraordinario que está haciendo la estructura de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo de 1.500.000 dominicanos inscritos y organizados en la Fuerza del Pueblo. Es el único partido político que ha ido 2 veces a la Junta Central Electoral a entregarle digital y en físico su padrón para que la Junta proceda como establece la ley 3318 a auditarlo. Ningún partido está actualmente en capacidad, más que la Fuerza del Pueblo, de que su padrón se someta a una auditoría. Y justamente hoy, repito, el presidente Leonel Fernández cumple con la entrega a la Junta Central Electoral de un padrón de 500.000 dominicanos que representa, en términos electorales ya, el 35% de la votación en la República Dominicana del promedio de votos que se otorga en cada uno de los procesos. Estamos hablando
que la Fuerza del Pueblo ya tiene organizado en su padrón alrededor del 35% de lo que regularmente vota en los procesos electorales dominicanos. Y vamos rumbo a los 2 millones, que es la próxima entrega que vamos a hacer en la Junta Central Electoral en el mes probablemente de julio. Es decir, que la Fuerza del Pueblo estructuralmente está preparada para ganar las elecciones en primera vuelta. Debo señalar que justamente anoche, a las 12 de la noche, nosotros como presidente de la Comisión Nacional Electoral del partido, concluimos el primer Congreso Nacional Extraordinario Domingo Jiménez, donde la estructura de base del partido tuvo que votar sobre una serie de propuestas que le sometió la dirección central del partido a raíz del proceso de escogencia de selección y selección de candidatos. El artículo 45 de la ley de partido establece que los partidos políticos tienen que elegir las modalidades de elección de candidatos. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, nuestro estatuto establece que esa modalidad o modalidad de selección de candidatos deben ser refrendadas, aprobadas por la estructura de base del partido. Pues justamente anoche concluimos ese proceso donde convocamos a 81.127 presidentes de direcciones de base a nivel nacional y el exterior. Estamos hablando de la estructura de base más poderosa que tiene un partido en la República Dominicana. Incluso el Partido de la Liberación Dominicana en su mejor momento, cuando ejercía el poder, dirigía el poder ejecutivo, nunca tuvo una estructura de base superior a los 55.000 presidentes en aquel momento de comité de base. La Fuerza del Pueblo en este momento, y así se vio en la votación ayer, de los 81.124 presidentes de direcciones de base, nosotros tuvimos una votación de un 76% para casi un promedio en términos de votación de esa membresía de 70.000 presidentes de direcciones de base. Eso prueba de manera irrefutable la fortaleza orgánica de la Fuerza del Pueblo, que viene dada en la fortaleza y el liderazgo del presidente Leonel Fernández, que es el candidato que está esperando el pueblo dominicano que se presente en un proceso electoral para llevarlo de nuevo a dirigir los destinos nacionales. El presidente Leonel Fernández se ha constituido en la esperanza, en la alternativa más viable y potable gerencialmente para dirigir el pueblo dominicano en tiempo de crisis. Sobre las modalidades, Merán, sobre las modalidades de escogencia que decidió ese Congreso. Modalidades, porque fueron varias. Sí, acabó de aprobar con un 99% de voto afirmativo esta madrugada el Congreso Nacional Extraordinario del partido, que el partido va a emplear, a utilizar las 3 modalidades que establece la ley del partido. Okay. La primera modalidad que establece es primaria. En nuestro caso aprobamos primaria con el padrón del partido o padrón cerrado. O sea, cerrado, sí. Sí, el padrón del partido, justamente este padrón que estamos hablando, que se va a depositar hoy en la Junta Central Electoral. Un padrón incluso que la ley, me permito precisar, que la ley establece que los padrones de los partidos son públicos. Ya los partidos no pueden tener padrones soterrados. Sí, ni siquiera pueden tener doble inscritos. No. Porque ahí ya la Junta, el software lo impide. Sí, ya la Junta anunció, el presidente de la Junta Central Electoral anunció que están cruzando los padrones de los partidos porque no puede haber una doble militancia. Claro. Sin embargo, hubo una acusación en ese sentido con respecto a la Fuerza del Pueblo, en donde supuestamente aparecía un candidato de un partido opositor. Eso en su momento fue totalmente desmentido porque era ridículo el argumento. Era ridículo el argumento. Incluso no podía haber una doble militancia de ex compañeros en el padrón de nosotros porque ellos habían acabado de votar con ese mismo padrón en su propio partido. Entonces no podía haber por falsos. Es decir, que no. El argumento, ellos mismos se dieron cuenta que era ridículo. Y con relación a las otras formas. Las otras modalidades es asamblea de delegados o militantes o dirigentes
y la tercera modalidad es encuestas. Okay. Las tres modalidades las va a utilizar la Fuerza del Pueblo dependiendo del nivel de elección y la demarcación. Okay. Desde luego hay una candidatura que en la Fuerza del Pueblo está prácticamente decidida, no decidida legalmente ni orgánicamente, pero sí unificada en términos de consenso, que esa candidatura va a ir a través de asamblea dirigente, que es la candidatura presidencial, que sin lugar a duda, Dios mediante, estaría dirigiendo y en manos del presidente Leonel. Diputado, ¿y usted en lo personal quiere volver al Congreso? No, en lo absoluto. No, absoluto. La etapa congresional. No aspira a nada. No. Okay. Nosotros aspiramos a procurarle un mejor gobierno a través de la fuerza del Los pueblo. políticos no deben cerrarse, Merán. Si el partido y si el pueblo realmente desea que usted vuelva, usted no tiene realmente el derecho que asiste, pero está compelido a responder positivamente. Sí, yo espero, usted es político. Yo espero, mi querido Trifolio, que no me compelan y que usted no lo ayude. Mire, se me parece. Repítale eso. Tengo una Repítale eso, no lo pregunta. ayude, compañero. Permítame. Un segundito, por favor, y por favor enfóquenme las articulaciones y los ademanes. Me interesa que aparezcan en pantalla. Es con vedetismo. Sí, es un vedetismo y todo. Merán, el próximo jueves hay una actividad muy importante en la Fuerza del Pueblo, independientemente de que uno esté en la Fuerza del Pueblo, esté fuera. El hecho de lograr que pase a formar parte de esa organización política una figura de la intelectualidad, de la experiencia y de la formación político y militar del general Soto Jiménez, es un gran privilegio. ¿Cómo se logró todo esto y cómo se va a desarrollar? En primer lugar, el que una figura de esa dimensión, en términos académicos, en términos de carrera militar, como ciudadano destacado del pueblo dominicano, ingrese a la Fuerza del Pueblo, entiendo que tiene que ver con los puntos coincidentes y la misma dinámica y principios que defiende la Fuerza del Pueblo como organización política. Eso también depende a quién dirige la Fuerza del Pueblo. Estamos claros que el distinguido y directo general Soto Jiménez tiene una amplia empatía con el presidente Leonel Fernández, incluso sus pasiones son coincidentes, son intelectuales. Pasiones intelectuales. Sin duda, intelectuales, incluso también coinciden en cuáles son los verdaderos ideales en términos de adesentamiento del pueblo dominicano y el buen ejercicio de la actividad política, y la Fuerza del Pueblo adquiere con el general Soto Jiménez y todo su equipo un gran activo. Nosotros nos sentimos sumamente contentos, sumamente orgullosos en darle entrada y participación en este espacio de actividad política a una figura de la dimensión del general Soto Jiménez. Y también prueba que como el general Soto Jiménez, todos los entes sociales de la vida nacional dominicana se están acercando a la Fuerza del Pueblo, están sintiendo identidad con la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández. Nuestro partido todas las semanas realiza por lo menos 3 procesos de juramentación multitudinaria de dirigentes políticos de todos los partidos y personalidades de todos los ámbitos de la vida nacional. Es el partido que de manera más permanente y constante ha desarrollado un proceso de crecimiento y consolidación con juramentaciones públicas. Las juramentaciones de la Fuerza del Pueblo, de todos los dirigentes, son con nombre y apellido, y de los partidos a que pertenecen, y los entes sociales a los que pertenecen. Por lo tanto, el crecimiento de la Fuerza del Pueblo lo convierte no solo en el principal partido de oposición, sino en el partido que seguro ganará, Dios mediante, y el pueblo dominicano las elecciones del año 2024. El PLD dice lo mismo a mí. Yo digo que los números no me dan. Entonces, ¿cómo están los sondeos de los últimos días? Las encuestas de opinión pública, ¿cuál es la preferencia que le den el electorado actualmente?
Mire cómo yo calculo los numeritos, para serle sincero. Tenga A ver cuidado, si le dan, tenga a ver si le cuidado, dan, a ver Verán. si le dan. Sí, A mí se me duplica. yo creo que la modalidad que yo empleo se acerca más a la objetividad. Exacto. Porque los números del gobierno, bueno, están ahí los que ellos publican. Evidentemente, muy lejos de la realidad, pero bien. Los números de nosotros, yo entiendo, más cerca de la realidad. Nunca son absolutas las encuestas, pero entiendo que los de la Fuerza del Pueblo están más cerca de la realidad. Oye, Bianca, Y los del Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues también obedecen de alguna manera a lo que ellos entienden que es su realidad. Ahora, cuando usted promedia, que es el método que yo empleo, promedio los números o encuestas del gobierno, lo del otro partido de oposición y lo del principal partido de oposición, que es la Fuerza del Pueblo. Cuando promediamos esos tres niveles, ¿verdad?, numéricos, pues establecen prácticamente un empate técnico, un empate en términos estadísticos entre el gobierno o el partido de gobierno y la Fuerza del Pueblo. Un empate técnico. Sí, en algunos, Wow. en algunos modelos ellos nos llevan un punto o dos, en otros le llevamos nosotros 1 o 2 puntos. Eso es de partido a partido. Que una cosa es. de candidato a candidato. Para ser objetivo. Por ello, yo trato de respetarme primero y respetar a los demás en términos discursivos como dirigente político. De candidato a candidato hay un empate técnico que se está despegando favorablemente hacia el presidente Leonel Fernández. Y Como para partido, tranquilidad de Bianca hay que decirme, dar la impresión, querido invitado, de que ese es un retrato del momento. Claro, claro. Y que claro. todavía falta tiempo para llegar a la verdadera encuesta, Claro. que es precisamente las elecciones. Sí, en esa dirección, doctor Merán, ¿cómo ustedes andan en el exterior? Porque recientemente el presidente de la Junta Central Electoral dijo que del 2020 acá habían incrementado ese padrón de votantes en el exterior un 25%. ¿Cómo ustedes están entonces? ¿Verdad? Porque también es importante esa cuota de esa diáspora, de diáspora. Bueno, sin lugar a dudas, el exterior, llámese las 3 circunscripciones electorales, está deviniendo en la segunda provincia o demarcación electoral del país. Los partidos Así tenemos que es. tener mucho cuidado con el exterior, porque primero, es una amplia votación. Segundo, una votación de un gran nivel económico. Es una votación de un nivel también académico y de preparación intelectual importante. Es decir, tiene un nivel de educación inicial y básica superior al promedio, a la media nacional. Y eso repercute fuertemente en las posibilidades de cualquier partido político. La Fuerza del Pueblo tiene una estructura dinámica y poderosa en el exterior. Estamos organizados en todos los lugares que hay presencia de dominicanos, incluso a raíz de este proceso que estamos desarrollando en el partido del Congreso Nacional Extraordinario. Me llamó, por cierto, a una hora para él viable, pero para mí no, un compañero de Finlandia. Wow. Y yo le decía, compañero, mire, 12 ¿dónde que horas de está usted? diferencia. No, compañero, en Finlandia. Digo, mire, yo pensaba que casi ni dominicanos habían en Finlandia. No, habemos unos cuantos. Y aquí tenemos una dirección de base de la Pues Fuerza feliz del porque Pueblo. Finlandia está Digo, catalogada pues yo me entre los siento países contento más porque felices. si la Fuerza del Pueblo está en Finlandia, le pregunto, ¿y qué otro dirigente político, aunque sean de otro partido allá? No, lo único que habemos por aquí políticos somos de la Fuerza del Pueblo. Digo, Entonces está pues, frío la Fuerza del Pueblo en Y Finlandia. en ese Sin lugar a dudas. 25%. Muchas gracias al doctor. Doctor Mira, Merán, antes ese que te vaya, 25%, muchas ¿tiene gracias. usted tiene de ese 25% alguna cifra? ¿Cuánto ustedes más o menos ocupan de ese pastel de 25%? No tiene la no, fuerza. Todavía no me- tiene más. ¿Usted se refiere al exterior? Sí. No, nosotros, tiene número, No, más o sin menos. Sigue lugar a siendo dudas, Leonel de Fernández. manera mayoritaria la Fuerza del Pueblo. Sigue sí, siendo sí. Leonel Fernández la figura política de mayor connotación en el exterior, porque eso está comprobado con datos, ¿no?
No estoy haciendo una valoración para complacencia. Sin duda, No, claro. sin duda y por mucho, la figura del No, presidente... porque Bianca se ríe, entonces no, esto es que hay informaciones concretas y resultados Pero es que tú concretos del estás proceso. preguntando, La dimensión de la figura de Leonel Fernández en términos internacionales no tiene discusión. Una última pregunta, doctor. Incuestionable. Finalmente, Merán, saber por qué Euclides Sánchez se fue de la Fuerza del Pueblo. Ay. Mira, mi querido amigo Euclides... Tenga cuidado, porque es una pregunta capciosa. Ahí lo que hay es un Julio, interés realmente de generar una tómatele- contradicción innecesaria. Tómate un chin de café. Pero me manejaré... a Ulises que mi se beba la querido pastilla. Trifolio, me manejaré con Ulises al filo de la navaja. No, y usted es un hombre con una experiencia y una Acostumbrado al formación filo, él está extraordinaria, acostumbrado a vivir brillante. así al borde. Ya. Orientando a Merán. Usted brillante. Este señor orientando a Merán. Merán tiene la experiencia. Se Mira, orientando yo. No de Es una contestarle a mí. delicadeza, No. Vamos a osadía. permitirle que él lo pueda responda, sí. contestar. Digo, si es posible, no hay... Mi directo y querido No se ponga profesor Euclides Sánchez llega a la Fuerza del Pueblo en una coyuntura importante, en un buen momento. Es un dirigente del más alto nivel político en la República Dominicana, un dirigente exitoso que valoramos, que apreciamos en la Fuerza del Pueblo. Tuvo algunas dificultades de acoplamiento con la estructura originaria de él, que es en la propia provincia de La Vega. Algunas situaciones que dedicamos mucho tiempo, ¿verdad?, para tratar de manejar, de enderezar, de procurar una armonía en la provincia. Yo diría que mi querido amigo Euclides pudo habernos dado un poco más de tiempo para terminar, ¿verdad?, de afinar algunos detalles, pero yo entiendo que todavía él y nosotros estamos a tiempo de reencontrarnos. Él afortunadamente no ha fijado posición o deseo de militar en otra organización política, por lo tanto, la silla en buen dominicano del profesor Euclides Supuesto está ahí. Sánchez, Está guardada ahí, está ahí. sin duda, lo estaré Qué respuesta, esperando, lo estaré compadre. esperando para cuando él decida volver, o mejor dicho, reactivarse en la Fuerza del Pueblo. Qué Muchas gracias. respuesta, cuánta Gracias. Bueno, pues muchas decencia, gracias al doctor qué Henry reconocimiento. Merán, agradeciendo su presencia y su participación en esta propuesta alternativa que es el matutino del país. Gracias por habernos acompañado. Ya seguiremos hablando en el transcurso de los días por venir sobre los temas de la actualidad política nacional y sobre otros aspectos que de alguna manera hay que conversarlo con ustedes en su condición de ex miembro del Ministerio Público, que lo fue, abogado de ejercicio pleno, supongo, a pesar de sus lides políticas, y otros aspectos más que tendrá tiempo, y tendremos tiempos afortunadamente, Dios mediante, para seguirlo planteando a través de esta plataforma que es el matutino del país. Nos vamos a una pausa y retornamos con lo que resta del contenido en el programa de hoy.